Bueno, realmente en las últimas 2 o 3 décadas ha aumentado mucho, ha habido un cambio en los sistemas constitucionales, particularmente de Sudamérica, en que los países optan más por la reelección inmediata de los presidentes. Eso naturalmente tiene pues discusiones de todo tipo, pero en últimas, en términos generales, conceptuales, pero en últimas es el sistema que predomina. En algunos casos se dice si se debe adoptar el actual modelo de los Estados Unidos, que consiste en que el presidente solo se puede reelegir una sola vez, o simplemente aceptar el principio inicial de la Constitución de los Estados Unidos, en que el presidente se podía reelegir indefinidamente. Sobre eso, digamos, hay matices, pero cada vez más en muchos países sudamericanos en particular está predominando la idea de que el presidente debe ser reelegido. Está Brasil, Argentina, Perú, no, Bolivia, Venezuela, Colombia. Son países, digamos, que ingresaron a ese tipo de visión de la política. El argumento central es que vale la pena tener continuidad y que si un mandatario lo está haciendo bien, el electorado pues tiene el derecho a seguir optando por que haya continuidad. Y se dice que la continuidad es muy importante, que entre más esté un presidente, si lo está haciendo bien, pues más vale que continúe. El único sistema hasta donde yo sé que tiene una posibilidad de sacar al presidente por elecciones, por medio de un referendo, es Venezuela. En Venezuela, en ciertas condiciones es posible sacar al presidente por la vía de un gran referendo. En los demás países se cuidan de que haya cierta estabilidad. Entonces, eso genera en culturas políticas como la colombiana, que durante todo el siglo XX prohibió la elección inmediata del presidente de la República, al volver a ese viejo sistema en que eso es posible, pues sí genera un fenómeno que ocurre en cualquier parte, incluidos los Estados Unidos, o ocurre en los regímenes parlamentarios donde el primer ministro pues está ahí porque tiene mayoría en el Parlamento, y es que el gobierno está participando en unas elecciones siendo gobierno, y eso se dice, pues coloca a la oposición en desventaja. Independientemente de cualquier cosa, en Colombia hay una ley de garantías que es muy rígida, inclusive demasiado rígida, en mi opinión, paraliza hasta cierto punto la administración pública. Son muchas las incompatibilidades, son muchas las cosas que no puede hacer un presidente en campaña, un presidente que sea candidato, de modo que, digamos, yo creo que hay unos equilibrios y hay muchos controles, pero aún así existe y subsiste la idea de que la reelección es mala. Tan mala es aparentemente la experiencia colombiana de esta segunda reelección, que el actual presidente prometió presentar un proyecto ante el Congreso para acabar con la reelección inmediata del presidente de la República. No sé si lo hagan, no sé si la aprueben, pero en todo caso sí hay una tendencia muy fuerte del electorado colombiano contra la reelección. Parece que no es lo correcto, etc. Entonces sí, eso hay que mirarlo. Yo no tengo ninguna opinión de fondo. A mí me parece que es un asunto meramente empírico, si funciona o no funciona, en qué condiciones funciona. Entonces vamos a ver, esta reelección la inventó el presidente Uribe, siendo él presidente, o sea, siendo él el presidente, cambió las reglas del juego, hizo aprobar una reforma que finalmente ya no le permitió a él ser presidente por tercera vez, o sea, reelegirse 2 veces seguidas, que es como la norma colombiana en este momento, según la Corte Constitucional. Es decir, Santos llega hasta aquí y ya nunca jamás podrá ser reelegido. Entonces, vamos a ver qué ocurre, pero sí, fue un tema de campaña, es un tema de preocupación ciudadana y naturalmente es un tema de reflexión académica y filosófica muy serio. Bueno, realmente llegó a decirse que esta elección era tan fundamental que no estábamos eligiendo
pues un presidente para un periodo, sino un presidente que podía marcar el destino de una generación, de toda esta generación de jóvenes colombianos que son quienes están poniendo el pecho a las balas en la guerra que tenemos en Colombia. Entonces, naturalmente que en ese sentido, pues hay que mirar si fue o no fue. En mi opinión sí fue, en mi opinión no fue una elección como cualquiera, porque este gobierno se ha empeñado en platicar con la guerrilla más fuerte que hay en Colombia y por mucho la más fuerte que hay en América Latina y probablemente en el mundo actualmente. Es una guerrilla gigantesca, inmensa, pese a que ha sido reducida y golpeada, sigue siendo una fuerza que hay que tener en cuenta en el terreno militar. Bueno, a platicar con ellos las condiciones en las cuales, como vimos en una cápsula pasada, ellos se vuelven, entregan las armas y vuelven a la vida política normal como un movimiento de izquierda. Eso es lo que se está discutiendo. Evidentemente eso está muy avanzado, eso tiene un soporte, y el candidato de la oposición, el señor Zuluaga, muy apoyado por el presidente Uribe, que de hecho es la fuerza de la oposición en Colombia, tomó eso también como una bandera. Entonces si se continúa en las condiciones en que está, o hay que hacer otro esquema. A mí me parece que el esquema que ellos proponían era un esquema que desbarata realmente lo que se está haciendo en La Habana y que llevaría realmente a darle muerte natural a eso. Y eso sí sería grave, porque de verdad que en mi vida es la primera vez que veo yo que se está negociando en serio con una guerrilla tan poderosa. Es la primera vez que veo que realmente hay la posibilidad de llegar finalmente a un acuerdo, de doblar esa página que ha producido tanta tragedia y tanto dolor en Colombia, y bueno, y arrancar en un país normal, en un país pacificado, hacia otro horizonte. Entonces realmente a mí me parece que sí, y los colombianos muy polarizados, porque se polarizó muchísimo la elección, de todas maneras dieron la mayoría al actual presidente, que yo interpreto como un mandato por la moderación. Y yo creo que es muy importante en este momento donde hay tanto movimiento fundamentalista como el Tea Party en los Estados Unidos, como el Frente Nacional en Francia, como el actual gobierno húngaro, que apelan a toda suerte de populismo sentimental, un poco irracional, un poco belicoso. Allá es contra los inmigrantes, en fin, esto también aquí la oposición es contra los homosexuales, contra contra los derechos fundamentales de los colombianos según la Constitución. Es decir, tiene también toda una cosa moralista, una cosa patriarcal, una cosa donde las mujeres tienen que estar juiciosas en la casa, haciendo los deberes que la creación les impuso, o el creador. Es decir, un discurso bastante conservador, bastante retardatario, que no tiene que ver realmente con con las urgencias de una sociedad moderna, y al mismo tiempo es un grupo con mucho apoyo popular. No solo por esto, por este tipo de moralismo cristiano, sino porque encontró en Santos como el oligarca, un oligarca que no entiende las necesidades del pueblo y tranquilamente va y negocia con unos narcoterroristas, porque él no comprende al pueblo colombiano, él no es de ahí, él es un privilegiado. Entonces, este tipo de apelación contra la oligarquía encuentra pues naturalmente mucho apoyo popular, porque a mucha gente le va mal en lo que está pasando en el sistema económico, en las tasas de interés de los bancos, en el empleo, en los niveles de empleo, de desempleo, en lo que usted quiera. Digamos, hay muchos agravios de la gente que canaliza este tipo de retórica. Entonces sí, era muy complicado, fue una elección que dividió mucho al país, pero bueno, afortunadamente creo yo que ganó un candidato muy moderado, que quiere colocar, pues creo yo, en la agenda alguna apertura un poquito hacia la izquierda democrática.
muchos desafíos porque, digamos, él ganó por 6 puntos porcentuales en el conteo final, o sea que de todas maneras la oposición tiene un 43%, digamos, de los votos, o quizás un poco menos porque hubo un 4% de votos en blanco, que es una fuerza que hay que contar. Probablemente esa fuerza ya no va a ser tan compacta como en este momento, probablemente hay sectores muy grandes con los cuales se puede negociar, pero también el presidente para ganar tuvo que hacer muchos compromisos con la clase política más tradicional, pero lo importante es que por primera vez que yo recuerde en la historia de Colombia, la izquierda electoral va a contar porque sí jugó en la victoria y de una manera importante en la victoria del presidente. Él ya había cambiado un poquito la retórica, yo creo que va a tener que moverse un poco hacia la izquierda, creo que va a tener que cumplir promesas en relación con la gran minería extractiva, con las grandes multinacionales de la minería, en relación con los grandes terratenientes del país, que en buena medida son culpables por acción o por omisión de la violencia contra los campesinos, va a tener que acelerarle el reparto agrario, es decir, va a tener que hacer una serie de cosas que normalmente en la política colombiana son banderas, digamos, un poco izquierdistas. Pero claro, eso es difícil porque el país en general es de un temperamento hacia la derecha, es un país un poco libertario, es un país, los colombianos son muy individualistas, entonces digamos, vender esto, procesarlo políticamente, va a requerir mucha habilidad del presidente que yo espero que lo haga. La única cosa es si él tendrá, siendo un hombre muy moderado, afortunadamente, si va a tomar el riesgo, digamos, de hacerlo, o se va a quedar ahí un poco empantanado y se puede empantanar. Yo espero que no, yo espero que pronto culminen las negociaciones en La Habana, que haya un referendo popular o cualquier manifestación del pueblo colombiano aprobando lo que a mucha gente nos parece muy razonable, el pacto, bueno, y que Colombia pues camine y continúe mejorando, digamos, los niveles de vida de la población y sobre todo manteniendo un diálogo civilizado político entre los colombianos.